Sección cuarta. El régimen alimenticio debido. Parte 1. El régimen original. Subtítulo: Escogido por el Creador. Para saber cuáles son las mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os será para comer. Génesis 1, verso 29. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Subtítulo: Un llamado a regresar. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está atrayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, esto es, el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esa dirección, y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Parte 2. El régimen sencillo. Subtítulo: Una ayuda para lograr una percepción rápida. Si hubo alguna vez un tiempo
en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. Dios quiere que los hombres cultiven la fuerza del carácter. Los que son meramente contemporarizadores no son aquellos que recibirán una rica recompensa día tras día. Él quiere que los que trabajan en su causa sean hombres de aguda inteligencia y rápida percepción. Deben ser temperantes en el comer. Los manjares suculentos no deben encontrar lugar en sus mesas. Y cuando el cerebro se lo carga constantemente y hay falta de ejercicio físico, deben comer con frugalidad, aun tratándose de alimentos sencillos. La claridad del mente y la firmeza de propósito de Daniel, su fortaleza de intelecto para adquirir conocimientos, se debían en extenso grado a la sencillez de su régimen en relación con su vida de oración. Mis queridos amigos, en vez de seguir una conducta que previene la enfermedad, estáis mimando la enfermedad y cediendo a su poder. Debéis evitar el uso de drogas y observar cuidadosamente las leyes de la salud. Si tenéis alguna consideración por vuestra vida, debéis comer alimentos sencillos, preparados de la manera más simple, y hacer más ejercicio físico. Cada miembro de la familia necesita los beneficios de la reforma pro salud. Pero el uso de drogas debe ser abandonado para siempre, porque al paso que no cura ninguna enfermedad, debilita el sistema, haciéndolo más susceptible a la misma. Subtítulo: Ahorrando mucho sufrimiento. Usted necesita llevar a la práctica la reforma pro salud en su vida. Negarse a sí mismo en el comer y beber para la gloria de Dios. Absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Necesita practicar la temperancia en todas las cosas. He aquí una cruz que usted ha rehuido. El conformarse a un régimen sencillo, que lo preserve en la mejor condición de salud, es la tarea que le corresponde. Si hubiera vivido de acuerdo con la luz que el cielo permitió que brillara en su sendero, mucho sufrimiento podría haberse ahorrado para su familia. Su propia conducta ha acarreado seguros resultados. Mientras continúe actuando de esta suerte, Dios no vendrá a su familia para bendecirlo en forma especial y obrar un milagro a fin de ahorrar sufrimientos a su familia. Un régimen sencillo, desprovisto de especias, de carnes y grasas de todo género, resultará una bendición para usted y le ahorrará a su esposa una gran cantidad de sufrimiento, pesar y abatimiento. Subtítulo:
alicientes para llevar una vida sencilla. A fin de prestarle a Dios servicio perfecto, debe usted tener conceptos claros de sus requerimientos. Debe usted usar los alimentos más sencillos, preparados en la forma más simple, a fin de que los nervios delicados del cerebro no sean debilitados, embotados o paralizados, de tal suerte que le resulte a usted imposible discernir las cosas sagradas y valorar la expiación, la sangre expiatoria de Cristo, como un bien incalculable. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 hasta el 27. Si los hombres, sin tener un objetivo más alto que el de una corona perecedera, como recompensa de su ambición, se sometían a la temperancia en todas las cosas, ¿cuánto más deben estar dispuestos a practicar la negación de sí mismos aquellos que profesan estar buscando no sólo una corona de gloria inmortal, sino una vida que ha de durar tanto como el trono de Dios, y riquezas eternas, honores imperecederos, y un permanente peso de gloria? ¿No debieran los estímulos presentados ante los que corren la carrera cristiana inducirlos a practicar la negación de sí mismos y la temperancia en todas las cosas, a fin de que puedan mantener sujetas sus propensiones animales, herir el cuerpo y controlar el apetito y las pasiones carnales? Entonces, podrían ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que está en el mundo por medio de la concupiscencia. Subtítulo: La recompensa de la perseverancia. Las personas acostumbradas a un régimen fuerte y muy estimulante tienen el gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primeras un alimento sencillo. Se necesita tiempo para normalizar el gusto y para que el estómago se reponga del abuso. Pero los que perseveren en el uso de alimentos sanos, los encontrarán sabrosos al cabo de algún tiempo. Podrán apreciar su sabor delicado y los comerán con deleite, prefiriéndolos a las golosinas malsanas. Y el estómago, en condición de salud, es decir, ni febril ni recargado, desempeñará fácilmente su tarea.
Subtítulo: Avancemos. Una reforma en el comer implicaría ahorrar gastos y trabajos. Las necesidades de una familia pueden ser fácilmente suplidas, es decir, satisfechas, con un régimen sencillo y sano. Los alimentos fuertes o suculentos quebrantan los órganos sanos del cuerpo y de la mente. Todos nosotros hemos de considerar que no ha de haber extravagancias en ningún respecto. Debemos estar satisfechos con un alimento puro, sencillo, preparado de una manera simple. Este debe ser el régimen de los encumbrados y de los humildes. Deben evitarse las sustancias adulteradas. No estamos preparados para la vida futura e inmortal en el reino de los cielos. Esperamos hacer nuestra labor de acuerdo con las instrucciones y con el poder del grande y poderoso sanador. Todos deben poner de su parte sacrificio propio. Muchos me han preguntado, ¿cuál es el mejor proceder que puedo seguir para preservar mi salud? Mi respuesta es la siguiente: dejad de transgredir las leyes de vuestro ser. Dejad de gratificar un apetito depravado. Comed alimentos sencillos. Vestíos en forma saludable, lo cual exigirá modesta sencillez. Trabajad en forma sana y no estaréis enfermos. Subtítulo: Régimen alimenticio para las reuniones campestres. No debe llevarse a las reuniones campestres nada fuera de los artículos más saludables, cocinados de una manera sencilla, libres de toda especia y grasa. Estoy convencida de que nadie necesita enfermarse en su preparación para las reuniones campestres, si observa las leyes de la salud en su forma de cocinar. Si no hacen tortas o pasteles, si no cocinan pan integral o de graham sencillo, y dependen para su alimentación de la fruta conservada o seca, no necesitan enfermarse al prepararse para las reuniones, y no necesitan estar enfermos mientras asisten a las mismas. Nadie debe pasar todo el tiempo de las reuniones sin alguna comida caliente. Siempre hay estufas para cocinar en el campamento, donde esto puede hacerse. No debe haber hermanos y hermanas que lo pasen enfermos en el campamento. Si se visten debidamente en las horas frías de la mañana y de la noche, y son cuidadosos como para variar su indumentaria, de acuerdo con el cambio del tiempo, de manera que puedan preservar la debida circulación, y observan estrictamente la regularidad en las horas de dormir, y en el consumo de alimentos sencillos, no ingiriendo nada entre las comidas, no necesitan estar enfermos. Pueden estar bien durante las reuniones, con sus mentes claras y capaces de apreciar la verdad, y pueden regresar a sus hogares refrigerados en cuerpo y en espíritu. Los que han estado empeñados en un trabajo duro, día tras día, ahora dejan de hacer ejercicio. Por lo tanto,
no deben comer la misma cantidad de alimento. Si lo hacen, sus estómagos estarán sobrecargados. Deseamos tener las facultades del cerebro especialmente vigorosas en estas reuniones y en la más saludable condición posible para escuchar la verdad, apreciarla y retenerla, a fin de que todos puedan ponerla en práctica después de volver del Congreso. Si el estómago está cargado con excesivo alimento, aunque sea sencillo, la fuerza del cerebro es llamada a auxiliar a los órganos digestivos. Hay una sensación de embotamiento del cerebro. Es casi imposible mantener los ojos abiertos. Las mismas verdades que debieran escucharse, entenderse y practicarse resultan enteramente perdidas debido a la indisposición o porque el cerebro está casi paralizado como consecuencia de la cantidad de alimento ingerido. Quiero aconsejar a todos que tomen alguna clase de alimento caliente, por lo menos cada mañana. Podéis hacer esto sin mucho trabajo. Podéis preparar cereales integrales, cocidos con agua en forma de gacha. Si la harina integral está demasiado áspera, cernidla, y mientras la gacha o cereal cocido está caliente, añadid leche. Esto proporcionará un plato de lo más sabroso y saludable para el campamento. Y si vuestro pan está seco, cortadlo en trocitos y ponedlo en vuestra gacha, y resultará agradable. Yo no apruebo el consumo de mucho alimento frío, debido a que entonces debe restarse vitalidad al sistema para calentar el alimento, hasta que éste llegue a ser de la misma temperatura que el estómago, antes que la obra de la digestión pueda realizarse. Otro plato muy sencillo y sin embargo muy sano es el frijol hervido o cocido. Diluid una porción de frijoles en agua, añadid leche o crema y haced un caldo. El pan puede usarse así como se emplea en las gachas integrales. Únanse varias familias que vivan en una ciudad o pueblo y dejen las ocupaciones que los han sobrecargado física y mentalmente. Hagan una excursión al campo, a la orilla de un hermoso lago o a un lindo bosque donde la escena natural sea bella. Deben llevar consigo alimentos sencillos e higiénicos, las mejores clases de frutas y cereales, y tender la mesa bajo la sombra de algún árbol o bajo la bóveda del cielo. El viaje, el ejercicio y el escenario avivarán el apetito y pueden gozar de una comida que los reyes envidiarían. Esfuércense fervientemente los que abogan por la reforma pro salud para hacer de ésta todo lo que ellos pretenden que es. Descarten todo lo que sea perjudicial para la salud. Usen alimentos sencillos y sanos. La fruta es excelente y ahorra mucho trabajo de cocinar. Descarten los pasteles, las tortas, los postres y otros platos preparados para tentar el apetito. Coman menos clases de alimento en una misma comida y consúmanlos con agradecimiento.
Subtítulo: Sencillez al hospedar a otros. Cristo dio en su propia vida una lección de hospitalidad. Cuando estaba rodeado por la muchedumbre hambrienta al lado del mar, no la mandó sin reflexión a sus hogares. Dijo a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer». Mateo 14, verso 16. Y por su acto de poder creador, proporcionó bastante alimento para suplir sus necesidades. Sin embargo, cuán sencillo fue el alimento provisto. No había lujo. El que tenía todos los recursos del cielo a su disposición podría haber presentado a la gente una comida suculenta, pero proveyó solamente lo que bastaba para su necesidad. Lo que era el alimento diario de los pescadores, a orillas del mar. Si los hombres fueran hoy sencillos en sus costumbres y vivieran en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para todas las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidades imaginarias y más oportunidad de trabajo de acuerdo con los métodos de Dios. Cristo no trató de atraer a los hombres así por la satisfacción del amor al lujo. El menú sencillo que proveyó era una garantía no sólo de su poder, sino de su amor, de su tierno cuidado por ellos en las necesidades de la vida. Los hombres y las mujeres que profesan ser seguidores de Cristo son a menudo esclavos de la moda y de un apetito glotón. En la preparación de reuniones a la moda se invierten tiempo y energía que debieran dedicarse a propósitos más elevados y nobles. Para cocinar una variedad de platos insalubres. Debido a esta moda, muchos que son pobres y que dependen de su trabajo diario, están dispuestos a incurrir en gastos a fin de preparar diferentes clases de ricas tortas, conservas, pasteles y una variedad de alimentos a la moda para los visitantes. Lo único que hacen estos platos es perjudicar a los que los consumen. Al mismo tiempo, quienes los preparan necesitan la suma así gastada para comprar ropa para ellos mismos y para los niños. Este tiempo empleado para preparar alimentos destinados a gratificar el gusto a expensas del estómago debe dedicarse a la instrucción moral y religiosa de los hijos. El hacer visitas a la moda es convertido en ocasión para la glotonería. Se participa de alimentos y bebidas perjudiciales en tal medida que sobrecarga grandemente los órganos de la digestión. Para procesar esos alimentos se exige la acción innecesaria de las fuerzas vitales, lo cual produce agotamiento y perturba grandemente la circulación de la sangre y como resultado, la carencia de energía vital se hace sentir en todo el sistema. Las bendiciones que podrían resultar de una visita social se pierden a menudo
por el hecho de que la persona que hospeda, en lugar de beneficiarse con nuestra conversación, trabaja arduamente en la cocina, preparando una variedad de platos para deleitar a los invitados. Los cristianos nunca deben permitir que su influencia fomente una conducta semejante, consumiendo alimentos complicados, preparados de esta manera. Comprendan ellos que el objeto que tenéis al visitarlos no es complacer el apetito, sino el hacer que vuestra asociación mutua y el intercambio de pensamientos y sentimientos resulte una bendición para todos. La conversación debe ser de un carácter tan elevado y ennoblecedor que después pueda recordarse con sentimientos del más alto placer. Los que atienden a visitas deben tener alimentos sanos y nutritivos, a base de frutas, cereales y vegetales, preparados de una manera sencilla y apetitosa. Esa forma de cocinar exigirá nada más que un poco de trabajo o gasto extra, y el consumir esos alimentos en cantidades moderadas no perjudicará a nadie. Si los mundanos eligen sacrificar tiempo, dinero y salud para gratificar el apetito, déjese que ellos lo hagan y paguen la penalidad de la violación de las leyes de la salud. Pero los cristianos deben tomar una posición definida con respecto a estas cosas y ejercer su influencia en la debida dirección. Pueden hacer mucho para reformar estas costumbres que están de moda y que destruyen la salud. Subtítulo: Listos para el huésped inesperado. Algunas madres de familia escatiman la comida en la mesa para poder obsequiar opíparamente a sus visitas. Esto es desacertado. Al agasajar huéspedes se debiera proceder con más sencillez. Atiéndase primero a las necesidades de la familia. Una economía doméstica imprudente y las costumbres artificiales hacen muchas veces imposible que se ejerza la hospitalidad donde sería necesaria y beneficiosa. La provisión regular de alimento para nuestra mesa debe ser tal que se pueda convidar al huésped inesperado, sin recargar a la señora de la casa con preparativos extraordinarios. Subtítulo: Pensad menos en el alimento temporal. Debemos estar constantemente meditando en la palabra, comiéndola, digiriéndola y asimilándola al practicarla, de manera que sea llevada a la corriente de la vida.
El que se alimenta de Cristo diariamente enseñará a otros por su ejemplo a pensar menos en lo que come y a sentir mucho mayor ansiedad por el alimento que da a su alma. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán, en el alimento temporal, y mucho más con respecto al alimento celestial, que dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Subtítulo: La influencia reformadora de una vida sencilla. Si nos vistiéramos de una manera sencilla y modesta, sin seguir la moda, si nuestra mesa fuera provista siempre de alimentos sencillos y saludables, evitando todo manjar lujoso y suculento, toda extravagancia, si nuestras casas fueran edificadas con la debida sencillez y amuebladas de la misma manera, esto mostraría el poder santificador de la verdad y tendría una influencia destacada sobre los no creyentes. Pero mientras nos conformamos al mundo en estas cosas, tratando aparentemente de superar a veces a los mundanos en arreglos extravagantes, la predicación de la verdad tendrá poco o ningún efecto. ¿Quién creerá la solemne verdad para este tiempo, cuando los que ya profesan creerla contradicen su fe con sus obras? No es Dios el que nos ha cerrado las ventanas del cielo, sino nuestra propia conformidad a las costumbres y prácticas del mundo. Merced a un milagro del poder divino, dio Cristo de comer a la muchedumbre, y sin embargo, cuán modesto era el manjar provisto. Solo unos peces y unos panes que constituían el alimento diario de los pescadores de Galilea. Cristo hubiera podido darle al pueblo una suntuosa comida, pero un manjar preparado únicamente para el halago del paladar no les hubiera servido de enseñanza para su bien. Mediante este milagro, Cristo deseaba dar una lección de sobriedad. Si los hombres fueran hoy de hábitos sencillos y si viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva en un principio, habría abundantes provisiones para satisfacer las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la gratificación de los apetitos trajeron el pecado y la miseria, a causa del exceso, por una parte, y de la necesidad, por otra. Si los que profesan ser cristianos usasen menos de su fortuna para adornar su cuerpo y hermosear sus propias casas, y en sus mesas hubiese menos lujos extravagantes y malsanos, podrían colocar sumas mucho mayores en la tesorería del Señor. Imitarían así a su Redentor, quien dejó el cielo,
sus riquezas y su gloria por amor de nosotros, y se hizo pobre, a fin de que pudiésemos tener las riquezas eternas. Parte 3. Un régimen alimenticio adecuado. Subtítulo: no es un asunto que ha de tratarse con indiferencia. Debido a que es erróneo comer tan solo para gratificar el gusto pervertido, no debe sacarse la conclusión de que hemos de ser indiferentes con respecto a nuestra alimentación. Es un asunto de la mayor importancia. Nadie debe adoptar un régimen empobrecido. Muchos están debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos nutritivos y bien preparados. Los reformadores de la salud, por encima de todos los demás, deben tener cuidado de evitar los extremos. El cuerpo debe tener suficiente nutrición. El Dios que concede el sueño a sus amados los ha provisto también de alimentos adecuados para sostener el sistema físico en una condición saludable. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara a los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Subtítulo: la generosa provisión de Dios. Dios le ha provisto al hombre abundantes medios para satisfacer un apetito no pervertido. Ha extendido delante de él los productos de la tierra, una variedad abundante de alimentos que son deliciosos al paladar y nutritivos para el sistema. Nuestro benévolo Padre Celestial nos dice que podemos comer libremente de ellos. Las frutas, los cereales y las legumbres, preparados de una manera sencilla, libre de especias y grasas en todas sus formas, constituyen, junto con la leche o la crema, el régimen más saludable. Imparten nutrición al cuerpo y otorgan un poder de resistencia y un vigor de intelecto que no son producidos por un régimen estimulante. En los cereales, las frutas, las verduras y legumbres y los frutos oleaginosos o nueces, han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la corrupción de la carne usada como alimento.
Subtítulo: Un régimen pobre desacredita la reforma. Pro Salud. Algunos de nuestros hermanos se abstienen concienzudamente de comer alimentos impropios y al mismo tiempo, por descuido, dejan de comer los alimentos necesarios para el debido sostén del cuerpo. Nunca presentemos un testimonio negativo contra la reforma Pro Salud por no usar alimentos sanos y apetitosos en lugar de los artículos perjudiciales que hemos descartado. Debe emplearse mucho tacto y discreción en la preparación de alimentos nutritivos que ocupan el lugar de los que han constituido el régimen de muchas familias. Este esfuerzo requiere fe en Dios, fervor de propósito y la voluntad de ayudarse mutuamente. Un régimen que carezca de los debidos alimentos nutritivos atrae reproche a la causa de la reforma Pro Salud. Somos mortales y debemos suplirnos de alimentos que le proporcionen el debido sostén al cuerpo. Examinad vuestros hábitos relativos a la alimentación. Razonad de causa a efecto, pero no presentéis falso testimonio contra la reforma Pro Salud, siguiendo ignorantemente una conducta que milite contra ella. No descuidéis el cuerpo, ni abuséis de él, descalificándolo de esta manera para rendir a Dios el servicio que se le debe. Sé por seguro que algunos de los obreros más útiles de nuestra causa han muerto debido a un descuido tal. El cuidar el cuerpo, proveyéndole alimentos sabrosos y fortalecedores, es uno de los primeros deberes de las amas de casa. Es mucho mejor tener ropa y muebles menos costosos que escatimar la provisión de artículos necesarios para la mesa. Subtítulo: Debe ajustarse el régimen a las necesidades individuales. En el consumo de los alimentos debemos ejercer buen sentido. Cuando descubrimos que cierto alimento no nos asienta bien, no necesitamos escribir cartas para averiguar la causa de la molestia. Cambiemos el régimen. Usemos menos de ciertos alimentos. Proveamos otras preparaciones. Pronto conoceremos el efecto que tienen sobre nosotros determinadas combinaciones. Como seres humanos inteligentes, estudiemos individualmente los principios y hagamos uso de nuestra experiencia y juicio para decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos, y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón.
La abundancia de frutas frescas, frutas oleaginosas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande, y año tras año se acrecienta la facilidad de comunicaciones que permite el intercambio de productos de un país con otro. Como resultado, muchos alimentos que hace pocos años se consideraban lujos están hoy al alcance de todos para el consumo diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas y las puestas en conserva. Parte cuarta. El régimen en diversos países. Subtítulo: Adecuado a la estación y al clima. Los alimentos utilizados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados para un país no serían en absoluto propios para otro lugar. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. También sucede que ciertos alimentos son los más apropiados para diferentes ocupaciones. Con frecuencia, el alimento que un operario manual o bracero puede consumir con provecho no conviene a quien se entrega a una ocupación sedentaria o a un trabajo mental intenso. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos, y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. Hay alimentos nutritivos en todos los países. Hagamos un progreso inteligente en la simplificación de nuestro régimen alimenticio. En la providencia de Dios, todo país produce artículos de alimentación que contienen la nutrición necesaria para edificar el organismo. Estos pueden presentarse en forma de platos saludables y apetitosos. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías, porotos o frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas, y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin necesidad de carnes. Donde las frutas desecadas como uvas pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones y albaricoques
o damascos puedan obtenerse a precios moderados, se verá que pueden emplearse como alimentos de consumo corriente, mucho más de lo que se acostumbra, y con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases de personas activas. Subtítulo: Una sugestión para los trópicos. En los climas cálidos debe darse al obrero, cualquiera sea su ramo de trabajo, menos labor que en un clima más fortificante. El Señor recuerda que somos solamente polvo. Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos dificultad se experimentará por lo cálido del clima. Subtítulo: Se necesita tacto al enseñar la reforma pro salud. A fin de realizar nuestra obra de una manera directa y sencilla, debemos reconocer las condiciones a las cuales está sujeta la familia humana. Dios ha hecho provisión para los que viven en diferentes países del mundo. Los que quieren ser colaboradores con Dios deben considerar cuidadosamente cómo enseñan la reforma pro salud en la gran viña de Dios. Deben avanzar con cuidado al especificar qué alimentos deben consumirse y qué alimentos no deben usarse. El mensajero humano debe unirse al ayudador divino al presentar el mensaje de misericordia a las multitudes que Dios quiere salvar. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas y los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Subtítulo: Seguridad de ayuda divina. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y no comuniquen enfermedad. Personas que nunca han visto las recetas para hacer los alimentos sanos, que ya están en venta, trabajarán con inteligencia, experimentarán con los productos alimenticios de la tierra y recibirán información acerca del uso de estos productos. El Señor les mostrará lo que deben hacer. El que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, se la comunicará también a su pueblo en otras partes del mundo. Es su designio que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse en los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio el maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países
en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su Espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de hacer todavía con celo y vigor consagrados. Si se hubiese hecho antes, habría hoy muchas más personas en la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos ser incapaces ni depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado.